Bien, con respecto ahora a bases de la contracción, hay que entender cómo se distribuye el mecanismo contráctil de la célula cardíaca. Es muy parecido a la célula esquelética, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a ver que en la célula muscular vamos a mirar nosotros que cuando viene el impulso nervioso propiamente establecido, este impulso va a comenzar el potencial de acción que se va a transmitir por todo el sarcolema, o que es la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene unas invaginaciones que van metiéndose a la célula. Esas invaginaciones se llaman túbulos T. ¿Qué es un túbulo T? Es una invaginación de la membrana plasmática que se está penetrando a la célula, en este caso muscular. El túbulo T va a encargarse, porque el túbulo T está bien desarrollado en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, pero no en el músculo liso. Por eso es que es fuerte la concentración, porque el túbulo T lo que va a permitir y va a concentrar dentro de ellos también es gran cantidad de calcio. El lugar donde hay más concentración de calcio de la membrana no es en la membrana periférica, sino en la entrada de la membrana que se llama túbulo T. Por eso cuando uno ve acá la membrana, que es el sarcolema, vamos a ver nosotros que todo el proceso del potencial de acción del impulso eléctrico que se ha ejecutado, luego va a ir bajando hasta que, hasta que comienza a entrar el impulso por el túbulo T. El túbulo T, ¿cuál es su función principal? Comunicar el potencial de acción de la membrana con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el lugar de mayor concentración de calcio. Pregunta de examen. Y esta mayor concentración de calcio va a permitir liberarse a todo el sarcoplasma propiamente establecido. ¿Para qué? Para que pueda hacer su función contráctil. Entonces, hasta este momento estamos entendiendo los procesos de las diferentes partes de cómo un impulso nervioso termina en una placa motora y la placa motora estimulando toda la parte de la membrana, estimula el túbulo T ingresa con el potencial y se comunica con el retículo sarcoplásmico, permitiendo la liberación del calcio. Esto es muy importante para que podamos entender la importancia de la concentración de calcio en mayor medida en el retículo sarcoplásmico. Si nosotros queremos tener una fotografía de cómo se distribuye esta cantidad de calcio, vamos a encontrar que el túbulo T prácticamente abraza y está al costado del retículo sarcoplásmico, si se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué el túbulo T está así tan abrazado al retículo sarcoplásmico? Porque con un impulso necesitamos una contracción simultánea en varios lugares. Y eso necesitamos liberar mucho calcio. Entonces está bien metido como para que pueda concentrar calcio y a la vez también estimula el retículo sarcoplásmico para que lo libere. Si nosotros seguimos bajando esta fibra y vemos cómo es una fibra, de qué se forma, de las diferentes miofibrillas, ¿no? Y estas miofibrillas van a tener unos miofilamentos. Estos miofilamentos que componen la miofibrilla son estos que están acá, que ustedes están observando. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros que hay una unidad que se llama unidad contráctil. La unidad contráctil se llama sarcómero, que lo preguntan siempre en los exámenes. Es la unidad contráctil. Ahora, vamos a ver acá. Ahora, en el sarcómero está unido o está formado entre dos líneas Z. Eso lo preguntan bastante. Un sarcómero se forma entre dos líneas Z. Y dentro de este sarcómero vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver que hay una parte que es una parte clara, como pueden ver ustedes acá, y hay una parte más oscura. Por eso es que la banda A, que es la parte más oscura, también le llaman dark, para que te acuerdes de la A de dark, oscuro. Y la banda I, que es las partes más claras, light, para que te acuerdes de la I de light. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Sí? Bien. Entonces, entre estas dos líneas Z vamos a encontrar unos filamentos que van a ser filamentos más gruesos y filamentos delgados que están encima de él. ¿Sí? Estos filamentos, si queremos estudiarlos un poco abajo, vamos a verlo aquí mejor. Estos filamentos delgados, se llaman también
todo lo que es el componente de la actina. El componente de la actina es todo este filamento delgado. Y estos filamentos más gruesos, que están, como se dice, unidos por el centro, vamos a tener que se llaman miosina. Entonces, tenemos actina y miosina. Miosina es lo más grueso, lo más pesado, y la actina es más delgadita. Entonces, la fusión de actina y miosina va a generar este movimiento, un movimiento de acortamiento y también de estiramiento. Esto es muy importante. Pero para que tú me puedas entender bien la clase, quiero contarte una historia. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque vas a ver que la actina tiene también unión con dos moléculas, la troponina y la tropomiosina. Pero te cuento esta historia porque cuando cuento esta historia la gente entiende mucho mejor el proceso de la contracción. Mira, normalmente la actina vive enamorada de la miosina. Entonces ponte que acá está la miosina. Lo pongo así porque la miosina es cabezona. Entonces la miosina está enamorada. La miosina está enamorada de la actina. La actina está aquí, pero la actina está siendo siempre protegida por su tía, su tía. Acá hay una tía que no permite que la miosina se meta. Esta tía es una tía alta y larga que no permite que toquen a su sobrina. Esta se llama tropomiosina. Tropomiosina. Entonces, ¿qué sería estos filamentos que están ustedes observando aquí? Que envuelve, entrelaza la actina y la aleja de la miosina. Pero la tropomiosina está teniendo unos elementos dentro de ella que son estas moléculas que son las troponinas. Entonces la tropomiosina, ponte, tiene un contacto con la troponina. Las troponinas son de diferentes tipos. Vamos a dividirlo acá. Tenemos la troponina I, tenemos la troponina T y la troponina C. Ahora, mira, la tía normalmente no deja que la miosina se acerque a su sobrina, la actina, porque la protege. Pero ¿qué sucede cuando a la tía le invitan un calcio? La tía se desconcentra porque es su plato favorito. ¿Y qué pasa con el calcio? Se pega la troponina porción C, C de calcio. Y cuando ocurre esto, la tía se aleja un momento y deja cara a cara a la miosina y a la actina, haciendo un ¡fua! Un beso chupón, la contracción. Se quedan juntas, se quedan juntas. Y luego se tienen que relajar. ¿Y cómo relajas tú? ¿Cómo tú separas a la actina de la miosina? Porque viene la tía y le dice, separa, maldito. En ese momento tiene que aparecer una molécula, el ATP. El ATP va a permitir la separación de actina y miosina. O sea, el ATP permite la relajación. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la miosina tenemos una ATPasa. Y es así como se da todos estos elementos de la contracción que estamos observando acá de manera secuencial. Gracias al consumo del ATP, vamos a tener esto. Entonces, hasta este momento que hemos observado que en la base de la contracción, la energía, el ATP, es fundamental para la relajación. El corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole. La relajación se da sobre todo en diástole. Entonces el ATP será importante para la diástole. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad cualquiera que no produzca ATP? ¿Qué es lo primero que se alteraría? De acá pongo PEPA. Lo primero, lo primero que se altera es la diástole. Lógicamente porque no voy a tener una buena relajación.
Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo primero que se altera. Entonces, de esta manera, estamos entendiendo cómo se van a trabajar todos estos elementos distintos, cuáles son las preguntas que nos podrían hacer y cómo podríamos enfocar adecuadamente ese tipo de preguntas. ¿Estamos? Muy bien. Con respecto a la fisiología hemodinámica, tenemos que entender lo siguiente, el concepto. ¿Qué concepto debemos manejar nosotros? Acá lo vemos. ¿Dónde está? Acá está. Primero, siempre nosotros nos van a hablar de que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esto es muy importante. Siempre cuando ustedes hagan un estudio del corazón, siempre todo resúmanlo a esta fórmula. Es una fórmula cerrada. Así de sencillo, una fórmula cerrada. Ah, doctor, ¿y cómo es una fórmula, o sea, cómo debería yo, mi cerebro, analizar este proceso? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, hay una fórmula en la física que dice que la diferencia de las presiones es igual al flujo por la resistencia. Mm. La diferencia de presiones es igual al flujo por la resistencia. Interesante, ¿no? Porque a partir de este concepto se puede generar un concepto hemodinámico. Y eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Y esos conceptos hemodinámicos nacen justamente de la física, del movimiento de fluidos. Entonces, basado en esto, nosotros podemos incluso hallar la resistencia, porque si nosotros despejáramos estas variables, por ejemplo, podríamos decir que la resistencia es igual a la diferencia de presión entre flujo, y todo van a ser esta variable. ¿O tiene razón, doctor? Y yo podría decir que la resistencia es igual a la diferencia de presión, presión en la arteria y presión en la vena. ¿Y cómo lo puedo hallar eso? Pues haciendo la presión arterial media, restándole la presión venosa central sobre el flujo, que en este caso sería el gasto cardíaco. Qué interesante. Entonces yo ya me podría acercar a una variable y sacar la variable resistencia. Entonces, yo voy a ir jugando con ciertas variables y de acuerdo a eso vamos a ir adaptando la fórmula. Entonces tenemos que conocer conceptos de presión arterial media, presión venosa central, gasto cardíaco. Entonces todo esto al final se resume a solo ver la presión, ¿no? Y es como en esta fórmula, presión, gasto cardíaco por resistencia. ¿Te das cuenta? Pero si uno quisiera estudiar resistencia, separa las variables y te quedas con la variable resistencia. Esto es interesante, ¿no? Porque puedes hacer lo que tú quieras. Puedes jugar con la variable que tú quieras. Entonces eso es lo bonito. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Para que nosotros podamos interpretar cómo funciona un corazón, hay que conocer esto. Y esto lo vamos a aplicar mucho cuando estemos en el mundo del shock. Porque ustedes saben que el concepto de shock que se precisa, que se maneja, normalmente siempre tiene dentro de todo, o sea, la hipoxia tisular, siempre tiene algún tipo digamos, de presentación con una presión arterial disminuida, ¿no? Que es uno de los elementos que en las preguntas de examen siempre uno mira, ¿no? Cuando dice, hoy tengo un paciente con la presión baja. ¿Por qué podría estar la presión baja? ¿Está chocado? No, no necesariamente. Pero si tiene la presión baja, tú dices la presión baja, y tiene signos de hipoperfusión tisular, entonces probablemente esté chocado. Entonces, siempre en las preguntas cuando vean presión baja tienen que hacer esta fórmula, siempre. Y a partir de aquí tienen que desmenuzar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a desmenuzar ahorita. Mira, gasto cardíaco, ¿a qué es igual? Gasto cardíaco, vamos a bajarlo, es igual al volumen que se da en una contracción, volumen sistólico, que se manifiesta, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces late el corazón? Y la resistencia vascular periférica, normalmente nosotros no la medimos. La resistencia vascular periférica es una variable que no la medimos normalmente. O sea, en el día a día, ¿cómo la puedes medir?
no la mides. Se puede medir con el catéter de Swan-Ganz, se puede medir, se puede hacer fórmulas, como han visto ustedes ahí, teniendo la presión arterial media, la presión venosa central, gasto cardíaco. O sea, de que puedes hallar, la puedes hallar. Pero acá hay que entender las variables que conforman primero el corazón y la parte vascular. Entonces, la presión arterial es eso, es el trabajo en el corazón y el trabajo a nivel vascular, que es la resistencia vascular periférica, que es quién es el tejido que media más la resistencia, la arteriola, ¿te acuerdas? Entonces, la parte cardiovascular va a estar involucrada en una sola fórmula universal, y el corazón lo estudiaremos con el volumen sistólico y con su frecuencia cardíaca. Ahora, el volumen sistólico tiene influencia. ¿En qué? En la precarga. Si hay más sangre que llega al corazón, más volumen sistólico. Eso se llama precarga. O la famosa ley de Frank Starling, la precarga. A mayor volumen que tiene el corazón, más se contrae. Más volumen, más se contrae. Precarga. También, ¿quién influye en el volumen sistólico? La poscarga. Y acá es la famosa ley de Laplace. Entonces uno va mirando y dice, ¿no? Y ustedes van a ver que Laplace también involucra. ¿Por qué? Yo le digo una mnemotecnia, ¿no? Le digo teje perro, para acordarme de las cuatro variables que involucra la fórmula, ¿no? Independiente de los números. ¿Por qué? Porque la tensión intraventricular es igual, me quedo acá, con la presión intraventricular multiplicado por el radio entre el grosor de la pared. Entonces, la tensión que se hace en el músculo, la poscarga, es justamente eso, ¿no? ¿Qué es la poscarga? La poscarga es esto. Hay una resistencia a la salida de la sangre del corazón y tengo que generar una tensión para contra esa. Si hay mucha resistencia, habrá menos volumen. Entonces, influye en el volumen sistólico. ¿Sí? Por eso que siempre la poscarga es la resistencia a la salida de la sangre. En cambio, la precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón. ¿Sí? Bien. También, ¿cuál es la otra variable que influye en el volumen? La contractilidad. Si el corazón no se contrae bien, entonces también el volumen cae. ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca propiamente establecida, que generalmente está estimulada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y farmacológicamente la podemos también bloquear. ¿Sí? De aquí nacen todos los conceptos del shock, todos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a ustedes en shock, siempre les digo esto. ¿Cuál es el shock más frecuente? El hipovolémico. Entonces, en el shock hipovolémico, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué estaría ocurriendo? Te lo voy a poner de colores. Acuérdate, shock hipovolémico es porque el volumen está disminuido con el color azul. El volumen está disminuido. Y como está disminuido el volumen, cae el gasto cardíaco, cae la presión. Entonces, ¿qué hay que aumentar? Hay que aumentar la precarga. Por eso hay que meterle agua. Ah. Luego que tienes el shock hipovolémico, ¿cuál es el siguiente shock? Cardiogénico. Pero lo voy a poner de otro color para que lo hagamos bien chévere. Y así tengamos diferentes interpretaciones. Cardiogénico sería el otro shock. El cardiogénico se divide en dos tipos de shock. En el shock intrínseco y extrínseco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El shock extrínseco es también llamado shock obstructivo. Obstructivo. Para arriba, para que lo entiendan. Ya. ¿Y estos shock obstructivos quiénes son? Tromboembolismo pulmonar. Acuerden que esto preguntan bastante en los exámenes, ¿ah? Tromboembolia pulmonar, neumotórax, atención. ¿Y cuál es el cardiogénico intrínseco? Ah, un infarto. El extrínseco es un shock obstructivo y el intrínseco, un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque depende de la bomba. Ya. Si yo tengo un shock cardíaco obstructivo, ¿por qué? ¿Por cuál es el motivo del shock, un shock obstructivo? Si yo tengo un taponamiento, por ejemplo, que pongo también, taponamiento cardíaco, es porque hay mucho líquido pericárdico que colapsa el corazón. Entonces no se llena bien, por eso es que tiene poco volumen. Si yo tengo un tromboembolismo pulmonar, está tapadazo en la arteria, entonces no sale del ventrículo derecho, no carga la sangre en pulmón y no llega al ventrículo, y esto disminuye volumen también.
¿Te das cuenta? Y si yo tengo un neumotórax de tensión, está tan grande el aire en la caja torácica que colapsa la vena cava superior y disminuye el retorno venoso. Mira, doctor, qué interesante. Entonces, cuando yo tengo un shock obstructivo, lo primero que se debe hacer es quitar la causa de la obstrucción, porque si no, no va a mejorar, porque estás comprimiendo que el corazón no trabaje bien. En cambio, en un shock intrínseco, un IMA, la falla acá es directamente el músculo, está fallando el músculo, está tontado por la isquemia. Entonces, acá generalmente uno va a entrar a reforzar ¿qué cosa? La contractilidad. ¿A reforzar qué cosa? La resistencia vascular periférica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que el corazón está fallando, porque está fallando en verdad, su precarga no se contrae adecuadamente, o sea, no me está trabajando bien la contracción, muchas veces, que como comenzamos primero en un shock de tipo cardiogénico, primero darle noradrenalina porque queremos trabajar, como el corazón está tonto, primero comenzaremos con esto, aumentando la resistencia vascular periférica. Ah, claro, pero no es que está tonto el corazón, entonces comienzo con claro, aumenta el noradrenalina todo, para que él sea el que aumente la presión y con esa presión se pueda manejar la perfusión tisular. Y ya si ya tienes mucha dosis de noradrena, no te queda otra que quemar las pocas células cardíacas que tienes para contraerse y ahí usarás dobutamina recién. ¿Te das cuenta qué importante es el orden de cómo, por qué usamos una cosa u otra? Es muy importante. Y luego tenemos el otro shock que nos preguntan, que es el shock distributivo. Yo lo pongo así con varias patitas la palabra, distributivo porque distribuye. ¿Cuál es el shock distributivo más frecuente de todos? Acá lo pongo, el séptico. ¿Te das cuenta que en la palabra shock he resumido todo, ¿no? Eso lo hice hace muchos años y ayuda a muchas personas, ¿verdad? El shock séptico, ¿no? Entonces uno al toque lo ubica, ¿no? Pero también dentro de ellos, ¿quiénes está? El shock anafiláctico. ¿Quién más está? El shock neurogénico. El único shock que vas a ver tú, prácticamente el paciente está bradicárdico. Es el único shock que va con bradicardia, porque todos los demás están taquicárdicos para compensar la poca cantidad de volumen. Y lógicamente la resistencia vascular periférica está en el piso. Eso se llama vasoplegia. Cuando el vaso sanguíneo está así, se dilata, se llama vasoplegia. Quiere decir que hay una alteración y pues se vasodilató, ¿no? Para que lo tengas. También podría ser por medicamentos, ¿sí? Medicamentos también pueden influir. Las intoxicaciones por barbitúricos, por ejemplo, podría dar esta situación, como para que lo tengan. Y lo otro es el séptico, ¿no? Propiamente para que esté dentro de tu mirada. También podríamos poner acá las hormonales, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, las insuficiencias suprarrenales, ¿no? Que pueden hacer un shock de este tipo, ¿no? Por un tema más endocrinológico. Entonces, esto es importante para que uno pueda tener en cuenta. Entonces, cuando yo tengo preguntas de examen, lo primero que me van a preguntar es esto, ¿no? Por ejemplo, doctor, en un shock hipovolémico, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Todo siempre pensando en la formulita. ¿Cómo estará el gasto cardíaco? Doctor, si hay poco volumen, el gasto está caído, pues. Perfecto. Entonces, en un gasto cardíaco está caído en el shock hipovolémico. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Dando qué? Dando cloruro al 0,9%. Perfecto. Si yo tengo un paciente que está con un shock cardiogénico, ah, acá tengo que saber si es un shock extrínseco, doctor, o es un shock intrínseco. Si es extrínseco, ¿qué es lo que se hace? La primera medida. ¿Qué es la primera medida? Drenaje. Si es tórax, drenaje con aguja. Pericardio, drenaje, el taponamiento cardíaco. Si es fibrinólisis, para tromboembolismo pulmonar, si es masivo, pues como propiamente un shock cardiogénico, ¿no? De tipo obstructivo, ¿no? Ahora, si es intrínseco, primero resistencia vascular periférica, entonces primero no la adrenalina. Y después que no me responde, le agrego la dobutamina. Si es un shock distributivo, entonces, ¿qué voy a hacer primero? La noradrenalina. Entonces, esto de acá es muy importante a tomar en cuenta para la presentación del patrón hemodinámico. Entonces, siempre cuando aprendamos patrón hemodinámico, acuérdense que todo van a ser en las preguntas a partir de este esquema, toditito. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta para los exámenes, por las diferentes preguntas que hemos hecho un montón de preguntas de patrones hemodinámicos y eso lo tienen que manejar.
Con respecto a los mecanismos ya propiamente que hemos conversado, en los mecanismos de contracción y presión arterial, vamos a tener un poquito de entender el corazón como una bomba. Que nunca hay que olvidar esto, la fórmula universal del flujo igual a diferencia de presión entre resistencia. Y también la fórmula universal de la presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Para tenerlo en consideración. Ahora, cuando yo tengo esta fórmula que me va a acompañar todo el tiempo, ya sé cómo trabaja, ¿no? Acá yo he aprovechado en ponerles esto porque esta es la ley de Ohm, básicamente, que en la física se utiliza y se puede aplicar en la fisiología cardiovascular, ¿no? Es importante. Entonces, es importante recordar y hay que tener en cuenta las diferentes leyes que nos pueden preguntar. La ley de Frank Starling es la más preguntada de la historia, que básicamente es la ley de la precarga. La ley de la precarga, ¿sí? Es la ley más preguntada de la historia, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y que hay que recordar que el corazón consume oxígeno por el trabajo que hace. Esto también te van a preguntar. El consumo del oxígeno va a estar distribuido en dos lugares generalmente. Por un lado, tenemos la frecuencia cardíaca, se consume mucho. Y por otro lado, vemos que la poscarga también consume mucho. Y hay una manera de darle un medicamento para disminuir la poscarga en muchos pacientes, los IECAS, y la frecuencia cardíaca, los beta bloqueantes. Y qué coincidencia que estos dos son los fármacos que aumentan la sobrevida del paciente. Entonces ya sabemos cuando queremos hablar de un fármaco que aumenta la sobrevida, es porque es un fármaco que está atacando directamente a la parte metabólica del corazón, haciendo de que pueda gastar menos energía en este proceso. Ahora, el corazón es fundamental, pero la distribución del gasto cardíaco en los diferentes órganos también tiene un porcentaje y lo han preguntado. ¿Cuál es la distribución? Acá tengo un gráfico. Cuando normalmente sale el corazón, ponte sale 100. Entonces, la cantidad de sangre que va a distribuirse es distinta. Ejemplo, en las coronarias, pregunta examen, 5%. En la piel, 5%. Pero mira de dónde va más. Al riñón, a la tripa gastrointestinal y al músculo esquelético. Justamente, justamente, acá ocurre una situación bastante lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque como va el riñón, el gasto cardíaco, bastante, incluso para las preguntas de examen yo le juego con el 20% a nivel del riñón, con preguntas de examen, ¿no? Pero el riñón, cuando hay una situación de hipovolemia, es uno de los órganos que primero se sacrifica, como decir, el riñón dice, ya no venga sangre por aquí, se tapa para que la sangre se redistribuya a otros órganos importantes como el cerebro. Pero lamentablemente el riñón no se da cuenta de la importancia que tiene, porque el riñón es el mejor controlador de presión arterial y se sacrifica en estos elementos. Entonces, eso es bastante, da pena, pues, ¿no? Como el riñón entra en insuficiencia renal apenas hay una hipovolemia, por proteger y redistribuir el flujo a otros órganos importantes, como el cerebro, ¿no? Es el primer lugar que tenemos que asegurar, básicamente, por el tema de la perfusión. Esto es importante, entonces ya vamos entendiendo cómo se va distribuyendo, y esto nos va a permitir entender ahora cómo tenemos nosotros que regular la presión arterial. Cuando nos vengan preguntas de regulación de presión arterial, ¿cómo tenemos que enfocar? Primero, existen dos tipos de reguladores, muchachos. Los reguladores rápidos y los reguladores lentos. Es muy importante esto. Para poder regular de manera rápida, voy a trabajar con los varoreceptores y con los quimiorreceptores. Y para regular de manera lenta, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perfecto. Ahora, yo quiero regular de manera rápida, trabajaré con los varos. ¿Cómo trabajan los varoreceptores? ¿Dónde están ubicados los varos, los quimiorreceptores? Como son rápidos, los varo y quimiorreceptores están ubicados en zonas de alta presión. Ah, entiendo. Entonces van a haber zonas de alta y baja presión, correcto, correcto. Entonces, los varos son los que regulan la presión, sea alta o sea baja. Y los quimio son aquellos que regulan
la presencia de la disminución de oxígeno. Y eso lo tomarán como que está llegando poca presión a esa zona. Entonces, muy importante. Por ejemplo, tenemos acá varoreceptores. Un varoreceptor está casi, como se dice, sintiendo de que viene poca presión. Poca presión. Por X motivos. El varoreceptor dice, pucha, ha disminuido la presión. De repente hay una tendencia normalmente a responder a algo. Entonces, el cuerpo se ha dividido de dos maneras, dicen. El cuerpo es muy inteligente. Dice, yo tengo que tener lugares que me controlen cuando las presiones están muy altas y lugares cuando la presión está muy bajas. El cuerpo por naturaleza tiende a subir la presión con los años. ¿Por qué? Porque se endurecen las arterias aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, tenemos tendencia a aumentar presión más que disminuir. Entonces, como el cuerpo va a tener la tendencia a aumentar presión, vamos a tener que tener una respuesta cuando hay un aumento de presión. Y la respuesta será disminuir la frecuencia cardíaca para que pueda disminuir la presión arterial. Esto lo vamos a hacer a través de los vasoreceptores, que son receptores muy rápidos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo a nivel de la región aórtica, detrás de la pared del arco aórtico, y a nivel de la bifurcación de las carótidas, tiene los famosos vasoreceptores y también los quimiorreceptores. ¿Ya? ¿Y qué ocurre ahí, doctor? Cuando llega mucha presión a la zona, por ejemplo, carotidia, automáticamente el impulso pregunta de examen viaja a través del noveno par. Noveno par. Eso es cuando es en carótida, en bifurcación carotídea, de los cuerpos carotídeos. En cambio, cuando es en arco aórtico, el impulso viaja a través del décimo par. Como es mucha presión, le mandan la información a quién, al bulbo, el lugar, el controlador cardio respiratorio, bulbo. Y el bulbo contesta cuando hay una subida de presión, mandando al vago a que bloquee el sistema eléctrico, disminuyendo así, bradicardizando así, y lógicamente disminuyendo la presión arterial. ¿Se entendió? Entonces tenemos receptores de alta presión que están a nivel de alta presión. Son receptores que están a nivel aórtico y carotídeo, que reciben mucha presión, mandan respuesta ya sea carotidia por el noveno o aórtico por el décimo al bulbo y el bulbo contesta con el vago bloqueando los nodos sinusales nodo AB, disminuyendo así haciendo bradicardia y disminuyendo así la presión arterial. Entonces ese es el mecanismo, digamos, de los receptores de alta presión. Pero hay receptores que son de baja presión. ¿Qué significa un receptor de baja presión? Son receptores que no necesitan captar tanta presión como en las arterias, sino en lugares con menor presión, pero también son patológicos el aumentar esa cantidad de presión. Y esto generalmente se ubica en las aurículas y en la arteria pulmonar. Y lo que hacen estos receptores, automáticamente cuando se sienten distendidos, comienzan a producir estos receptores de baja presión una sustancia química que se llama péptido natriurético, que puede ser el atrial o el péptido natriurético cerebral. ¿Dónde se crean estos péptidos natriuréticos? En los miocitos. Y estos péptidos, como su nombre lo dice, natriuréticos, sirven para eliminar el exceso de sodio y lógicamente esto jala agua. De esa manera disminuye esa presión que ya ven distendidas en cámaras de baja presión. Entonces, esta es la forma como se controla cuando hay un aumento de presión. El vasoreceptor de alta presión o de baja está funcionando. Y los receptores químicos lo que hacen es captar la disminución del oxígeno a nivel de los cuerpos carotídeos. Ven que disminuye el oxígeno, mandan respuesta por el noveno par y el bulbo responde. Pero ¿cómo responde el bulbo cuando veo que hay poco oxígeno? Estimulo adrenérgicamente al sistema en este caso el sistema eléctrico, no sinusal, no auriculoventricular y músculo
cardíaco para que haga taquicardia y con esto aumento de presión arterial. Entonces, jugamos con reguladores químicos y reguladores de presión, químicos y de presión, químicos y de presión. Estos son reguladores rápidos, son reguladores rápidos, pero hay reguladores lentos que se van a presentar, que son los más influyentes a la larga en un manejo de paciente, que son del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá te he dejado un poco unas preguntas de flujo por órganos, que también se puede, digamos, se puede preguntar. ¿Cuál es el flujo total de la sangre de menor a mayor? Acá van a ver que los órganos tienen en la piel, en el cerebro, que lo vamos a poner, tienen diferente flujo de presión, ¿no? Y el hígado tiene mucho más flujo de presión, lógicamente, más flujo de sangre, mejor dicho, que estos órganos, el hígado. ¿Ok? Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿no? ¿Cuál es el flujo total de la sangre por unidad de masa? O sea, por 100 gramos de tejido. ¿Qué órgano por 100 gramos de tejido recibe mayor cantidad de sangre? El riñón. Definitivamente el riñón recibe mayor cantidad de sangre. Hay algunos órganos, como los cuerpos carotídeos, ¿no? Se dice que reciben hasta 2000, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que son chiquitos, pues, pero no va a ser 100 gramos, ¿no? Que son chiquitos, pero para que veas que para el tamaño que tienen recibirían esa cantidad, para que tengas una referencia. Luego también recibe el corazón, el hígado, ¿no? Y el hígado puede ser el que recibe flujo total mayor, pero por 100 gramos de tejido, ¿quién es más funcionalmente activo? Es el riñón. Esto nunca lo olviden. ¿Quién es el que tiene el mayor consumo de oxígeno por unidad de masa? El corazón. El corazón consume mayor cantidad de oxígeno por la unidad de tejido. O sea, el corazón es chiquito, pero consume mucho oxígeno para el tamaño, ¿no? Entonces, 10 mililitros más o menos. Cuando uno opera al corazón, lo quiere poner frío, como se dice, con hielo, todo, su tasa metabólica baja bastante, a 3, 4 milímetros por 100 gramos de tejido. Pero con el corazón tan normal trabajando, hasta 10 llega. Y en cambio, el consumo de oxígeno por unidad de masa en el cerebro es menor, 4, comparado al corazón que consume más. La diferencia es que el corazón te puede aguantar 20 minutos sin oxígeno. Y recién después de 20 minutos el corazón se comienza a morir. El infarto ya establecido, la necrosis coagulativa. Pero en el cerebro no puedes tolerar más de 5 minutos sin oxígeno. Esa es diferencia. Para que lo tengan en cuenta. Porcentaje de gasto cardíaco. ¿Quién recibe mayor cantidad de porcentaje de gasto? El hígado recibe más. Y la pregunta que han hecho acá con respecto a porcentaje de gasto es la del corazón, las coronarias. ¿Cuánto es porcentaje de gasto recibe las coronarias? El 5%, ¿no? Como para tenerlo totalmente presente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en los reguladores rápidos a nivel químico, sobre todo el oxígeno, es lo que vamos a medir de manera periférica. Los receptores químicos a nivel periférico, el oxígeno. Y los receptores de tipo central, el CO2. ¿Ok? Tú sabes que a nivel del bulbo, quien regula la cantidad indirectamente, el centro, mejor dicho, más importante de la regulación de la respiración es por CO2. El CO2 es el que manda. Bueno, a nivel central, pues con CO2 se regula muchas cosas, pero a nivel periférico con la disminución de oxígeno es lo que vamos a regular. ¿Sí? Y un regulador lento es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se trabaja eso ya en nefrología propiamente, pero para que veas tú cómo va jugando, todos estos mecanismos se van presentando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al endotelio, ¿qué podemos comentar? Vamos a comentar que el endotelio, habíamos dicho, es prácticamente un equilibrio de dos sustancias, ¿no? La producción de endotelina 1 o tromboxano, que son los que terminan llevándote a la vasoconstricción y a la proliferación, y la de prostaciclina o dióxido nítrico que te llevan a la vasodilatación y proliferación. Esto es muy importante porque preguntan bastante, ¿no? Dicen, endotelina es, por ejemplo, endotelina es a óxido nítrico como tromboxano es a prostaciclina, para que veas quiénes son sus antagonistas naturales. Otras funciones que tiene el óxido nítrico, el endotelio en general, es la vasodilatación, que eso es muy estimulado por el óxido nítrico, tiene una variedad antiproliferativa, es antiinflamatoria y anticoagulante. O sea, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un efecto de funcionalidad del óxido nítrico ante estas situaciones. Ahora, si uno quiere estudiar bien un poco esto y la influencia de muchos medicamentos, tiene que trabajar lo que es la cascada de los fosfolípidos, ¿no? Para formar
Ya los medicamentos propiamente, entender los conceptos, entonces tienes que entender un poquito esta cascada, ¿no? Cómo del fosfolípido de la membrana celular, cómo se va trabajando con una fosfolipasa, se forma ácido araquidónico, y de acuerdo a la presencia de las diferentes ciclooxigenasas, vamos a ver diferentes cascadas, ¿no? O lipoxigenasas, ¿no? Acá podemos poner ciclooxigenasas o lipoxigenasas, para que tengan una idea, ¿no? Las lipo van a terminar en leucotrienos, que generalmente son los que van a ayudar a lo que es la tos, ¿no? Los leucotrienos. En el caso de la ciclooxigenasa, va a estimular la producción de prostaglandinas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y estas prostaglandinas pues van a evolucionar, ¿no? Prostaglandina G, luego la H, luego la E, o sea, van a evolucionar. Esto lo digo porque a veces uno cree que debe memorizar esto, y no lo deben memorizar, solo deben conocer cómo existe y cómo se maneja. ¿Por qué? Porque todo esto es para hablar nada más de la prostaglandina I2 y del tromboxano 2, que tienen orígenes muy parecidos, pero funciones distintas finales, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren esto. ¿Qué hace el óxido nítrico? Normalmente el óxido nítrico permite la dilatación de un vaso. Dilata. Ah, qué interesante. Y otra función importante es que nosotros vamos a ver de que el óxido nítrico va a permitir una regulación de la contracción y la vasodilatación, porque todo el tiempo permite vasodilatar, pero en medidas equimoleculares para que no se nos pueda ir, como se dice. Entonces el óxido nítrico se está produciendo. Ahora, en su producción del óxido nítrico, que es importante, ¿para quién? Para el músculo liso. El óxido nítrico se produce en el endotelio y lo va a tratar el músculo liso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el óxido nítrico en el músculo liso? Su función básicamente es esta. Por ejemplo, cuando tú tienes toda la cascada acá, ¿no? Que te termina saliendo óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es lo que busca? Busca relajo. Hay fármacos que pueden estimular su función, claro, los nitratos, por ejemplo, ¿no? Que están contraindicados en algunos medicamentos como el sildenafilo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, quiero enseñarte esto. Los nitratos, por ejemplo, van a terminar estimulando a las células endoteliales y estas van a terminar produciendo mayor cantidad de óxido nítrico. Y lógicamente, al tener mayor cantidad de óxido nítrico, ¿qué es lo que buscamos, muchachos? ¿Qué es lo que buscamos? Al tener mayor cantidad de óxido nítrico, este va a estimular a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa va a transformar el GTP a GMP y aquí comienzan los problemas. Escuchen, aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el GMP cíclico se va a elevar y cuando el GMP cíclico se eleva, activa unas proteinquinasas que permiten el relajamiento muscular liso. ¡Bacán! Pero luego el GMP cíclico tiene que pasar nuevamente a GTP. ¿Gracias a quién? A una 5-fosfodiesterasa. Pero ¿qué pasaría si tú tomaras un medicamento, como el sildenafilo, donde prácticamente bloquea a esta fosfodiesterasa? Entonces se quedaría mayor concentración que el GMP cíclico. Y el GMP cíclico cuando está en mucha cantidad, ¿qué hace? Activa proteinquinasas y esto hace relajamiento muscular liso. Entonces se puede ir al extremo. Al tener, por ejemplo, un paciente que está tomando nitrato y está tomando sildenafilo, estás loco. Lo vas a tener recontra vasodilatados sus vasos. ¿Y qué dice la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo tomo un medicamento, voy a tirar al piso, ¿qué cosa? La resistencia vascular periférica. ¿Entienden? Porque estoy tomando un nitrato con sildenafilo que estoy potenciando el GMP cíclico y haciendo de que haya relajamiento muscular. Entonces se va abajo. Y si se va abajo, ¿qué pasa con la presión? También cae. Entonces la gente se vuelve loca porque el corazón busca compensar. Cuando cae la resistencia vascular, el corazón automáticamente quiere aumentar. ¿Para qué? Para que pueda mantenerse en homeostasis. Pero ¿qué pasa si ha caído muy fuerte la resistencia vascular? Te cae la presión arterial, viene menos perfusión cerebral, se marea el paciente y ¡pum! Se desmaya. Y ahí puede quedar, ¿no? Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay que saber dónde se produce el óxido nítrico endotelial, dónde actúa músculo liso. Y eso lo tenemos que tener recontra mapeado para todas las diferentes preguntas que nos puedan ver. Bien, cuando nosotros estamos hablando ahora de los compensadores de falla cardíaca, ¿por qué lo tenemos que sacar digamos, a reconocer? Normalmente el corazón
Cuando comienza a deteriorarse, ya sea por una cardiopatía isquémica, una hipertensión, una valvulopatía, lo primero que hace el corazón siempre es tratar de proteger el gasto cardíaco. O sea, él busca, como sea, de mantener una presión arterial que hemos estado estudiando. Se maneja con una fórmula de gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, automáticamente la mayoría de cosas que van a salir de nuestro cuerpo para ayudar a que el corazón mantenga una buena presión, a pesar que está cansadito él, es pues aumentando la resistencia vascular periférica. Recuerdan que ustedes que el gasto cardíaco era volumen sistólico por lo que es frecuencia cardíaca. Entonces también puede ser que aumente la frecuencia cardíaca, ya que lo que se está viendo alterado es el volumen sistólico, a pesar de que tienes una buena hidratación, porque es el corazón, es la parte contráctil la que está fallando. Entonces el corazón busca siempre aumentar resistencia vascular periférica, aumentar frecuencia para poder mantener una buena presión cuando vemos una caída del volumen sistólico por un defecto de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué cosas hace el corazón o qué busca para que podamos lograr esto? Y acá vamos a encontrar los famosos compensadores. El sistema nervioso simpático es un compensador. ¿Por qué? Porque va a permitir aumentar la resistencia vascular periférica. Va a permitir aumentar la frecuencia cardíaca. Interesante. Así como el sistema nervioso simpático, también van a haber otros que van a crearse. Ejemplo, cuando nosotros estamos en un elemento ya de aumentar la frecuencia cardíaca con fines de compensar la presión o aumentar la resistencia vascular periférica, el corazón dice, necesito más agua para mejorar en todo caso el volumen, ya que contractilmente no estoy bien, entonces mi precarga la puedo aumentar. ¿Y qué hace? Aumenta la antidiurética. Comienza a aumentar. Y esto va a retener agua para que aumente el volumen sistólico. Pero igualito se va llenando de agua porque la contracción es mala y ustedes saben que el lugar donde tiene, como se dice, menor presión es el pulmón, entonces se tiende a retener ahí el agua. Entonces el corazón comienza a buscar apoyo por todos lados para seguir aumentando la presión, porque está cayendo el gasto. Siempre está con la tendencia a caer el gasto, pero justamente está un poco deteriorándose. Entonces, ¿qué hace? Busca apoyo. Puede ser que haya un apoyo ya de tipo hormonal propiamente establecido, o químico, llámalo, no tanto hormonal, químico, donde vamos a ver que va a haber un aumento de producción de endotelina, para justamente aumentar resistencia vascular periférica. Pero también el corazón puede ser que haga uso del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que aumente también resistencia vascular periférica. Entonces, cuando un paciente tiene un corazón cansado, un corazón con insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden definir la insuficiencia cardíaca como el corazón que no está llevando oxígeno y nutrientes a toda la economía. No está bien esa bomba, está en insuficiencia cardíaca. Y lógicamente, el corazón se basa en elementos externos que le llaman compensadores para poder mantener una presión arterial media adecuada en todo el organismo. Estos compensadores son los que terminan deteriorando más al corazón. Entonces nosotros como médicos, ¿qué es lo que hacemos? Bloqueamos a estos compensadores y tratamos de ayudar las causas de la insuficiencia cardíaca. Si fue una coronariopatía, mejoramos la coronariopatía. O sea, con eso mejora la insuficiencia y damos fármacos para que bloqueen esos compensadores, porque esos compensadores hacen daño a la larga. De tal manera de que así es como se van a salir una serie de fármacos. Ejemplo, el BIE. Un beta bloqueante, ¿qué hace? Bloquea esto. ¿Qué hace un YECA? Bloquea esto. Y automáticamente la antidiurética y la endotelina disminuyen. La espironolactona se usa mucho cuando la fracción de eyección es menor de 35 y lo que hace es evita el remodelamiento cardíaco. ¿Qué cosa es remodelar? Es pasar de una célula que se contrae a que se fibrose. Entonces también la espironolactona va a ayudar en el remodelamiento cardíaco. Entonces vamos a bloquear ese efecto de la aldosterona que se va a presentar y va a generar remodelamiento. Pero hay un enemigo de los compensadores que siempre hay que tenerlo en nuestra vista, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando uno estudia eso en nefrología, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo estudiamos bastante y van a darse cuenta que hay 20.000 formas, como pueden ver en el gráfico,
y que está escrito aquí para que lo tengas presente, de cómo la angiotensina 2 afecta a todo esto. Para esto, primero hay que reconocer su formación. El hígado produce el angiotensinógeno. Por intermedio de la renina, hormona que lo produce las células yuxtaglomerulares, se forma la angiotensina 1. La angiotensina 1, por medio de la ECA1, forma angiotensina 2. Y aquí nace el gran, como se dice, protagonista, ¿no? De la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 puede trabajar en receptores AT1 y receptores AT2. La angiotensina 2 en el pulmón puede convertirse en angiotensina 3 y también 4, pero esto no pregunta. Acá la que preguntan es la 2. Acuérdate, han preguntado hasta cuántos aminoácidos tienen. Yo siempre les digo, la angiotensina 2 es como el Chavo del 8, porque te acuerdas que es un destructor el Chavo del 8. Entonces tiene 8 aminoácidos. Y lógicamente, eso es lo que vemos acá. ¿Qué funciones tiene la angiotensina 2 como compensador dañino? Primero hace una vasoconstricción anormal. O sea, no cierra nomás, sino patológicamente hace que el vaso que está cerrado se mantenga cerrado. Segundo, estimula la activación del sistema nervioso simpático. Aumenta la producción de aldosterona, que es artífice de la remodelación cardíaca. Aumenta la concentración de vasopresina para retener agua. Aumenta las concentraciones de endotelina. Aumenta el PAI-1 para que justamente estimule y sea protrombótico. Aumenta la agregación plaquetaria. Aumenta la producción de superóxido para aumentar los radicales libres y hace la remodelación, que básicamente es la mezcla de qué? De un miocito que se va hipertrofiando, de músculo liso que se va creciendo, hipertrofiando, y acumulación de colágeno, que reemplaza poco a poco el tejido contráctil, haciendo que áreas que antes se contraigan, ahora ya no se contraen y pues se llenan de fibrosis. O sea, esto hace la angiotensina 2, señores. Esto hace la angiotensina 2. Y ojo, va a tener también algunos otros efectos cerebrales, como por ejemplo aumentar la sed y tener más ganas de tomar agua. Esto es bastante interesante y acá lo vemos un poco en el gráfico y los efectos que termina generalmente activándose este sistema de presiones, pero yo quiero que ustedes tengan bien bajo repaso lo que hace el angiotensina 2. Con eso lo tendríamos recontra mapeada y ya sabríamos cómo está atajando a los diferentes tejidos.